A ver, Enrique, ¿cómo va el partido? ¿Se reinscribió? Bueno, el partido ha tenido un proceso de reinscripción importante que ha terminado con la afiliación de aproximadamente 50.000 militantes, más de 70 comités provinciales, y regresamos sin duda con la misión histórica de poner sobre el debate público, creo de manera importante ahora, una propuesta de cambio social que no existe en el país, pero en el marco de libertades, que evidentemente contrasta con la demagogia de la izquierda marxista radical. ¿Es difícil que el comunismo lidere con una ideología como la que tienen ustedes? Porque hay un debate ideológico y un choque de ideas entre lo que es el aprismo y lo que es el comunismo, lo que es el socialismo. Nosotros hemos creído históricamente que se puede realizar la justicia social en el país en el marco del respeto pleno de la libertad individual. Los comunistas creen que para alcanzar la justicia social tienen que sacrificar las libertades. Y el APRA en este siglo XXI debe ser la herramienta popular de transformación democrática para enfrentar a estas corrientes neomarxistas del socialismo del siglo XXI, a este castrochavismo y a esa alianza al narcotráfico, la minería ilegal, al servicio de partidos extremistas que el APRA repudia. ¿Cómo ven la presencia de Salas Arenas para estas próximas elecciones? Salas Arenas está cuestionada su independencia y su sesgo ideológico, que es irrebatible, porque ha militado en partidos marxistas-leninistas en los años 80, tuvo el papel de abogado independiente, defensor de varios imputados de cargos de terrorismo. Habría que cambiar la forma como se eligen los miembros del Jurado Nacional de Elecciones con una reforma e inmediatamente y de manera rápida hacer que la Junta Nacional de Justicia realice, por ejemplo, un concurso para elegir nuevos magistrados. Ahora, y se habla mucho, e incluso hay polémicas, debates en las redes del Partido de la Estrella, del Partido Aprista, sobre la renovación. Incluso han salido voces que dicen de que ya no se presenten los anteriores, los que ya ocuparon cargos políticos. ¿Y qué dicen de eso? Y volvemos con más de Criados por Lobos. Soy Pedro Gálvez y esta noche, aquí, el Partido de la Estrella se hace presente. Estamos con dos importantes invitados que nos van a contar qué es lo que sucede en el APRA. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se han reinscrito? ¿Van a volver a irrumpir otra vez en la vida política del país? Esto nos lo van a contar dos entrevistados que ya los tenemos aquí. Estamos con José Antonio Torres Iriarte. Él es abogado, es también analista internacional, y estamos con el joven aprista que ha irrumpido ya en todos los programas. Él es Enrique Valderrama, miembro de la Comisión Política, analista político. Vamos a tener una conversación y vamos a ver a qué conclusiones llegamos. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Empezamos con Enrique. Claro. A ver, Enrique, ¿cómo va el partido? ¿Se reinscribió? Bueno, el partido ha tenido un proceso de reinscripción importante que ha terminado con la afiliación de aproximadamente 50.000 militantes, más de 70 comités provinciales, y regresamos sin duda con la misión histórica de poner sobre el debate público, creo de manera importante ahora, una propuesta de cambio social que no existe en el país, pero en el marco de libertades,
que evidentemente contrasta con la demagogia de la izquierda marxista radical, que ha tenido protagonismo en los últimos años, quizás también por la ausencia del APRA, y de una derecha que creo que no es sensible a los temas populares. Creo que el regreso del APRA es muy importante en este contexto, además próximamente electoral, ¿no? Ahora, el APRA estaba ausente. Y estaba ausente porque ustedes acusan de que le metieron FAO, de que en el Jurado Nacional de Elecciones no los inscribieron. Pero quedó presente Nidia Vilches, obviamente sin su lista, pero sí estaba presente, o sea, podía continuar su carrera como candidata. Ahora, ¿creen ustedes que debió continuar ella o estuvo bien que renuncie a la candidatura del APRA? Porque podemos ver todo lo que ocasionó esto, la llegada de Pedro Castillo al poder, pasar a segunda vuelta a Keiko, y siempre nos vamos a preguntar si es que Nidia Vilches no renunciaba, ¿se hubiera cambiado el panorama político? Bueno, considero que en ese caso es muy complicado participar cuando tienes el 95% de tus listas a nivel nacional fuera de carrera. Creo que ya para todo efecto práctico había una gran imposibilidad de lograr el hecho de mantener la inscripción. Creo muy complicado el panorama, ¿no? ¿Qué dice usted, José Antonio Torres Iriarte? Que la compañera Nidia Vilches pudo continuar en carrera electoral, nada lo impedía legalmente. Ella había inscrito su plaza presidencial, el Jurado Nacional la había admitido, no había sido tachada, estaba habilitada para seguir en competencia, pero como señala Enrique con propiedad, el APRA tenía un obstáculo, solamente habían sido inscritas oficialmente 3 listas parlamentarias a nivel nacional, y cuando el Jurado Nacional de Elecciones resuelve con el voto dirimente del señor Salas Arenas 3 votos a favor de la no participación de la subsanación de la inscripción de las listas parlamentarias y 2 votos a favor del APRA, el partido se queda como tal solo con 3 listas parlamentarias a nivel nacional. Sin embargo, en su oportunidad yo manifesté y publiqué un artículo en el sentido ni proscripción política ni abstencionismo, porque creo que Nidia Vilches tenía todos los méritos y capacidad política y discurso y argumental para representar con brío al APRA en una contienda muy difícil, donde había un señalamiento expreso de Salas Arenas y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para en la etapa previa al proceso electoral propiamente dicho, excluir al partido aprista. Y no olvidemos, Pedro, que también la lista por Lima del Partido Popular Cristiano pasó problemas en su inscripción y solamente aceptaron a un miembro de la lista parlamentaria del Partido Popular Cristiano. Sin embargo, Alberto Gongolea, con buen criterio, siguió en contienda y participó de los debates en la primera vuelta, ¿no? Ahora, nunca sabremos qué es lo que hubiera pasado, ¿verdad? Pero quería agregar ahí una cuestión fundamental. A ver. Y es que respecto al caso del PPC, que muy bien señala Torres Iriarte aquí presente, el Tribunal Constitucional ya determinó que hubo una lesión a sus derechos de participación política. El Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el expediente del APRA, que fue producto de vistas judiciales, va a llegar también al Tribunal Constitucional y estamos seguros que determinará evidentemente lo mismo, que también se lesionaron los derechos de participación política del APRA. Esto ya no va a tener ningún efecto práctico porque el partido está prácticamente inscrito, pero creo que es un elemento importante para la narrativa futura y para la verdad histórica. Es verdad. Para la historia del país, para la historia de los partidos políticos y hablando sobre este tema de Salas Arenas. ¿Cuál es el criterio que tienen ustedes, que tiene el Partido Aprista? Porque ustedes son 2 miembros destacados del partido, tú que has irrumpido, joven aprista, y José Antonio Torres Iriarte, que de alguna forma también tiene presencia en los medios de comunicación. Ahora, ¿cómo ven la presencia de Salas Arenas para estas próximas elecciones? Yo creo que, producto de lo que hemos mencionado del PPC y del APRA en cuanto a sus derechos de participación política, producto del desorden de las elecciones subnacionales del año pasado, del 2022,
creo que, y producto de la desconfianza generalizada ciudadana, creo que se debería hacer un esfuerzo por reconfigurar la forma como se eligen los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones. Esta propuesta se le ha escuchado a José Pimentel, que es otro miembro de la Comisión Política del partido, y a algunos abogados más. Habría que cambiar la forma como se eligen los miembros del Jurado Nacional de Elecciones con una reforma e inmediatamente y de manera rápida hacer que la Junta Nacional de Justicia realice, por ejemplo, un concurso para elegir nuevos magistrados. O sea, no centrarnos en la figura personalísima de Salas Arenas, que es obviamente parte del problema, sino aprovechar para reformar y mejorar la forma como se elige a la gente en el Jurado Nacional de Elecciones, aplicándolo inmediatamente para esta elección, con lo cual solucionamos los problemas. No, en el caso de Salas Arenas, él representa, en su condición de magistrado de la Corte Suprema, representa al Pleno de la Corte Suprema. Lo que bien podría hacer el presidente de la Corte Suprema en ejercicio, el doctor Arévalo, es convocar a sesión de Pleno de la Sala del Poder Judicial para poner a consideración de los señores miembros de la Sala del Pleno del Poder Judicial un relevo del señor Salas Arenas. Yo creo que por el bien de la democracia, la institucionalidad, la transparencia, la buena imagen del Jurado Nacional de Elecciones, la figura del magistrado, que es un magistrado de la Sala de la Corte Suprema, Salas Arenas, está cuestionada su independencia y su sesgo ideológico, que es irrebatible, porque ha militado en partidos marxistas-leninistas en los años 80, tuvo el papel de abogado independiente, defensor de varios imputados de cargos de terrorismo, y él no lo ha negado, solamente ha manifestado que bueno, fue llamado por la Iglesia Católica para que ofrezca sus servicios profesionales. Yo no tengo por qué cuestionar la militancia anterior del señor Salas Arenas, pero creo que ha dado señales clarísimas de falta de independencia y objetividad en el desarrollo de su función. Y cuando en las últimas semanas el país ha conocido que su mentor y asesor y consultor, Tuesta Solevía, ha cumplido un papel en la sombra y ha tenido ingresos por casi 300.000 soles por honorarios profesionales, entendimos que hay detrás de esto. O sea, un Salas Arenas con un sesgo ideológico y político, un Tuesta Solevía, el autor de la llamada reforma política promovida por Martín Vizcarra, cobrando altos honorarios, ¿no?, a lo largo de los últimos 2 años, y un jefe de la OMPE a quien conocemos, por el que tenemos aprecio, pero creo que ha estado lejos de demostrar transparencia y voluntad de ser lo más objetivo posible en el proceso pasado. No olvide, Pedro, que el señor Corbeto no cumplió con una tarea y un encargo que era esencial por la transparencia del proceso: solicitar los padrones electorales para que el Jurado Nacional confronte padrones electorales con mesas y actas de sufragio, ¿no? Porque había decenas y centenares de mesas en el interior del país donde, de manera inexplicable, la señora Fujimori no tenía un solo voto, y todos los votos eran a favor de Pedro Castillo en la segunda vuelta electoral. Es indudable que la llegada del partido aprista ahora a actuar y a estar presente en estas elecciones, que van a estar ustedes, ya prácticamente están inscritos, y supongo que ustedes también van a tener sus primarias o alguna forma como organizarse para presentar a sus cuadros. Entonces, claro, la ley establece los mecanismos. Tiene que haber ahora, y se habla mucho, e incluso hay polémicas, debates en las redes del Partido de la Estrella, del partido aprista, sobre la renovación. Incluso han salido voces que dicen de que ya no se presenten los anteriores, los que ya ocuparon cargos políticos. ¿Y qué dicen de eso? Yo creo ¿Cómo que va a haber renovación? La voz es la renovación. Estoy convencido que sí, iniciando porque las últimas células parlamentarias, recuerda que solamente han tenido 5 o 4 miembros, y si el partido articula un mensaje basado en la agenda social nacional, que es lo que piden las mayorías del país, que no está atendiendo el Ejecutivo, ni este ni el anterior, y el Parlamento evidentemente tampoco, creo que podemos tener representantes no solamente por Lima, sino en el interior del país, y evidentemente aquellos que salgan electos van a ser figuras de la política regional y nacional nuevas. Y creo que eso le va a hacer mucho bien al país y también a la proyección futura del APRA. Naturalmente todos tienen derecho a participar en las internas del partido y a tener pretensiones de ser electos para puestos públicos, pero creo que lo más importante es el partido, el mensaje
hacia dónde ponemos nosotros la puntería en el mensaje, y creo que tiene que ser de cambio social. José Antonio, ¿qué dices de esto? No, al respecto yo creo que el APRA, que está próxima a cumplir su primer centenario como Alianza Popular Revolucionaria Americana, es un partido que tiene una relación estrecha con el pueblo del Perú a lo largo de varias generaciones. El aprismo ha solicitado su inscripción, ha logrado su objetivo. En medio de este proceso próximo, creo que el APRA va a ser protagonista y va a marcar la diferencia en un debate ideológico y político que debe ser el eje de la propuesta política de un APRA renovada. Yo convoco a la unidad de los compañeros, soy un militante de base, me inscribí en el partido de Aya La Torre cuando no tenía aún mayoría de edad y he mantenido una militancia ininterrumpida, y un saludo a todos los compañeros, a toda la militancia del Perú a lo largo y ancho de nuestro territorio, para un llamado a la unidad, a la fraternidad, justo en el mes de la fraternidad que evocamos el natalicio de Víctor Raúl Aya La Torre, y creo que es el momento que el APRA convoque a todos sus militantes para un esfuerzo común de tener una representación parlamentaria y una presencia política nacional que incorpore a todas las generaciones. Y yo creo que nadie se jubila en política, creo que todos los compañeros de menor o mayor edad están aptos para postular. Hay procedimientos que cumplir, pero creo que también cuando el Congreso aún no resuelve si el adelanto de elecciones sería para este año o para el próximo, hay un compás de espera. Lo importante es que el APRA está en el partido, y creo que hay un renacer del APRA y una confianza cada vez mayor de aquellos independientes que ven que el APRA es el mejor freno y oposición al avance del comunismo subversivo. De eso queríamos hablar en un momento, pero quiero aterrizar algunas ideas. ¿Cuál es la propuesta del APRA? Te he escuchado a ti, te he leído a ti que tienes una propuesta sobre temas puntuales. Hablamos de agro, hablamos sobre banca, hablamos sobre monopolio, rápido para ir tocando otros temas más. Si podría... Yo creo que el partido de los últimos tiempos ha tenido el volumen alto alrededor de las injusticias en el esquema institucional. Las peleas, por ejemplo, con el tema de Vizcarra, el Parlamento, que fueron buenas y positivas desde el punto de vista democrático, y eso evidentemente hizo que perdiéramos un poco el volumen en los temas sociales. Yo creo que el mensaje del APRA en este momento tiene que orientarse fundamentalmente... Incluso solo de Fonavi, creo, ¿no? He hablado también vayamos aterrizando esos temas, porque en el texto creo que el electorado va a prestar atención de los puntos que se toquen a resolver, ¿no? Creo que finalmente es la tarea básicamente, diciéndolo en 10 segundos, creo que la agenda social que el APRA tiene que defender consta de dos puntos fundamentales: un enfoque productivo, es decir, la MIPE en el país, es decir, los puntos para la formalización popular, el tema del apoyo, incluido el crédito agrario, por ejemplo, para los pequeños productores del campo de menos de 2 hectáreas. Creo que es importante la formalización de los mineros artesanales, los que quieran formalizarse, hay que darles una salida. Evidentemente la agenda social de la pesca artesanal en el país es fundamental, la reactivación de la construcción vía núcleos ejecutores. Creo que eso es importante, y lo otro es, creo, un freno al abuso de la posición de dominio de los oligopolios y los monopolios en el Perú. Los oligopolios fundamentalmente ejemplo alrededor del tema del costo del crédito financiero, por ejemplo, que agobia a las MIPES, que agobia el crédito de consumo a las familias, alrededor, por ejemplo, del tema del costo de los medicamentos, en el tema de los laboratorios, por ejemplo, a los gasolinazos permanentes que afectan no solamente a los usuarios, sino también a los transportistas. Y creo que obviamente debatir el tema previsional, tanto en la precariedad estatal como evidentemente en el esquema privado, donde la edad calculable de la pensión son 110 años y nadie vive 110 años en el país. Creo que hay muchas injusticias ahí que corregir también, cuestiones que no ve la derecha, ¿no? Hay una tarea muy amplia. José Antonio Torres Iriarte, sobre los temas sociales que se tienen que resolver, ¿cuál es la propuesta que tiene? Porque cada uno tiene diferentes enfoques de ver y leer la realidad del país. Yo creo que la tarea más importante del APRA en esta coyuntura es explicar al Perú que no es posible renunciar al crecimiento económico, a la reactivación económica y a la reducción progresiva de la pobreza. Y el ejemplo de éxito del segundo gobierno del presidente Alan García se muestra con datos estadísticos, ¿no? Se redujo la pobreza más de 20 puntos, más de 6 millones de peruanos se incorporaron a las clases medias, y el Perú iba creciendo a tasas por encima del 8 y 9%, a pesar de la crisis inmobiliaria norteamericana que afectó la economía no solo de Estados Unidos, de América Latina y de Europa luego. Entonces el presidente García demostró
capacidades de liderazgo, ser un estadista, un líder continental que propuso incluso la Alianza del Pacífico, y creo que el país está en un momento donde la confrontación política e ideológica debe ser la columna de la propuesta aprista. El APRA es un partido que cree en la libertad, en el pan con libertad, y ahí en la torre, cuando uno lo relee y lo vuelve a las fuentes primigenias del aprismo, se da cuenta que la gran revolución social que hay en la torre propuso, el antiimperialismo constructivo, la democracia social de pan con libertad, debe ser puesta con una agenda. Enrique con mucha solvencia ha hecho una pincelada general o apretada de lo que podría ser una propuesta general de plan de gobierno, pero creo que el eje central en este momento, en estas circunstancias que afronta el país, es el debate político, ideológico y una mirada internacional. Siempre he rescatado, y siempre lo he dicho y lo diré, que Víctor Raúl era fundamentalmente un internacionalista. Tenía una visión latinoamericana y una visión europea y del Asia, que aún era colonial cuando él empieza a hacer política en América Latina, y siempre hemos aprendido de ahí en la torre su mensaje por la solidaridad, por la integración continental y por un antiimperialismo constructivo. Se fue volando el tiempo, pero lo vamos a tener en otra oportunidad. Muchas gracias. De todas maneras, quería redondear la idea. Es el APRA, la muralla donde se choca el comunismo ideológicamente, donde se estrella el comunismo, porque esto lo que estoy diciendo me lo dijo un politólogo extranjero, analizando los partidos políticos en Latinoamérica. ¿Es esto real? ¿Es difícil que el comunismo lidere con una ideología como la que tienen ustedes? Porque hay un debate ideológico y un choque de ideas entre lo que es el aprismo y lo que es el comunismo, lo que es el socialismo. Nosotros hemos creído históricamente que se puede realizar la justicia social en el país en el marco del respeto pleno de la libertad individual. Los comunistas creen que para alcanzar la justicia social tienen que sacrificar las libertades, tesis que evidentemente, o debate que evidentemente históricamente hemos ganado nosotros. Y por último, quiero decir que todos fíjense en el freno que significó el APRA en términos populares para la emergencia de un movimiento comunista de carácter popular en el país y en América Latina en realidad. Y evidentemente recuerden también el año 2006, cuando el Ollantumala de Pueblo Rojo es impedido de llegar a Palacio de Gobierno, justamente por el APRA y Alan García también. Así que creo que la respuesta es obvia. Perfecto. Tus palabras Pedro, que la tarea histórica del APRA es afirmar la libertad. Y si Aya La Torre tuvo, siendo joven, en el Congreso Antiimperialista de Bruselas en 1927 y luego su lucha permanente contra la agenda promovida por la Tercera Internacional para América Latina, Víctor Raúl ha sido capaz de nunca deponer su vocación por la libertad, ser un factor y un referente y un líder continental. Influyó mucho en Rómulo Betancourt, en José Figueres de Costa Rica, en Carlos Andrés Pérez de Venezuela y otros líderes continentales. Y el APRA en este siglo XXI debe ser la herramienta popular de transformación democrática para enfrentar a estas corrientes neomarxistas del socialismo del siglo XXI, a este castrochavismo y a esa alianza del narcotráfico, la minería ilegal, al servicio de partidos extremistas que el APRA repudia. Y mi recuerdo y evocación, Pedro, en estos últimos segundos, a los más de 1.200 apristas asesinados por Sendero Luminoso a lo largo de la lucha frontal contra el comunismo y la subversión en los años 80. Bueno, le agradezco la visita a Enrique Valderrama y también a José Antonio Torres Iriarte, para irnos así, pero hablemos claro. ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿A dónde vas, a dónde apuntas tú personalmente como político? Creo que formar parte de una corriente intergeneracional en el APRA que pueda darle 30, 40 años más de vida al partido. ¿Vas a postular al Congreso? En esta ocasión creo que no. ¿La tuya, José Antonio Torres? Soy militante de base, he ocupado alguna vez responsabilidades en el comité ejecutivo. En esta coyuntura creo que la tarea de un militante que en larga experiencia en el partido es hacer del APRA nuevamente un partido de masas, un partido popular y con presencia en el Congreso y con opción de ser gobierno. Yo creo que la historia del Perú le debe y le va a deparar al APRA próximas victorias. Muchas gracias. No descarto que el APRA pueda estar en segunda vuelta en los próximos comicios. Muchas gracias por su presencia. Volvemos después de la pausa. Un interesante bloque, ya saben de qué se trata el bloque que sigue. Vamos a tener un cantante de cumbia, vamos a tener también un colombiano, una cantante de salsa, un poco para
bajar la temperatura de lo que significan los temas políticos en el país. Tras pausa volvemos con más de Criados por Lobos. Disolver.